Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tratar nuestra vida, Señor, de una manera que no merecemos, Señor. Estamos agradecidos por la manera en la que has trabajado por nuestra vida, Señor, y nos has llevado a conocerte a ti, Señor. Muy agradecidos estamos por esto, que tu luz ha alcanzado nuestra vida, Señor. Padre, te ruego en esta hora que tú estés tomando el control de este tiempo, Señor, y que podamos estar creciendo en tu palabra. Tú conoces mi insuficiencia, Señor, pues eres tú quien me ha formado. Te agradezco, Padre, por el privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Pero cuídame, Señor, cuídame de hacerlo a la ligera, Señor, sino que podamos estar compartiendo tu palabra, Señor, gozándonos en ella, pero con toda reverencia. A ti oramos, sabiendo que nos escuches. Amén. Hace un tiempo yo trabajé para varios carpinteros y en algún momento de mi vida dije, ya no voy a trabajar más para estos carpinteros, quiero hacer mi propio negocio, quiero emprender, a ver qué tal me va. Y como quería hacerlo bien, comencé a leer algunos libros de educación financiera o de emprendimiento, como le llaman algunos. Comencé a leer estos libros, comencé a ver videos y hay algo que noté que era un patrón en todas estas clases y en todos estos videos. Y es que ellos dan como una especie de fórmula para que puedas emprender con éxito. Y esta primera fórmula, esta primera invitación es que vayas donde alguien que haya tenido éxito en su negocio, alguien que ya lo haya logrado y que puedas buscar de alguna manera reunirte con esta persona y hacerle la gran pregunta. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo has logrado lo que has logrado? ¿Sabes? También descubrí que esto es algo difícil para los latinos. Los latinos, en su mayoría, no todos, pero tienden a ser orgullosos. No son enseñables. No les gusta preguntar. Pero es de suma importancia que preguntemos a personas que tienen experiencia, personas que ya saben, que han experimentado para que nos transmitan ese conocimiento. Y esta es una manera en la que podemos emprender con éxito, mirando
el éxito que han tenido otros. Y ahora, guardando toda la distancia, por supuesto, que hay, yo creo que esto es lo que tiene Juan en mente cuando está escribiendo a la iglesia, porque él, después de haberle entregado ya el evangelio, después de haberles hablado del evangelio, de la vida que Cristo tuvo, entonces ahora está haciendo un llamado para ellos y les está diciendo, como dice en el verso 6 específicamente del capítulo 2, si puedes ir ahí conmigo. El verso 6 del capítulo 2 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo quise ponerte una frase que quizás puedas llevar a tu casa, una frase que pueda quedar grabada en tu mente. Dicho de otra manera, sería así: si dices estar en Cristo, vives como Cristo vivió. Si dices estar en Cristo, vives como Cristo vivió. Y pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y de qué manera pudiera quedar en nuestra mente de manera rápida y resumida esta manera en la que vivió Cristo? Quisiera por lo menos darte tres puntos en los que quiero que veas cómo Cristo vivió de esta manera y estamos llamados nosotros a vivir así también. Rechazando el pecado, número 1. Obedeciendo la palabra, número 2. Y amando a tus hermanos, número 3. Y estas 3 divisiones vamos a estar usando. Y lo vamos a hacer así, no porque Juan lo haga totalmente así, porque esto no es como en las cartas que escribe de Pablo, que son cartas lineales, donde él se presenta, da un argumento y sigue ahí. Parece ser que Juan, el recurso que utiliza es algo más psíquico, es algo más como volver a repetir lo mismo, volver a repetir lo mismo, volver a repetir lo mismo. Cuando usted lee toda la carta, se va a dar cuenta de que él repite una y otra vez lo mismo. Y en estas 3 secciones que vamos a ver, él va a estar repitiendo lo mismo, pero en cada una va a enfatizar uno de estos puntos. Y este es el primero que vamos a estar utilizando desde el verso 5, desde el verso 5 hasta el capítulo 2, el verso 2. Sería que debemos rechazar el pecado. Para vivir como Cristo vivió, número 1, debemos rechazar el pecado. Y Juan lo hace de una manera directa, sin dar muchos rodeos. Dice en el verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Y lo dice de esta manera: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahorita leíamos el texto bíblico, se leía en Juan, ¿verdad? Y habla de, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? El amor de Dios se ha derramado. Más adelante sigue un texto que muy pocos usan para evangelizar, es cuando llegan al verso 36, el 3:36, donde dice que el que no obedece ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y más adelante sigue hablando de esta luz que vino al mundo y las tinieblas rechazaron esa luz. Esta luz de la que Juan está hablando aquí, que ya les ha anunciado en su evangelio. Esta luz que es Dios mismo. Esta luz que es la luz de la vida. Y Juan dice, este es el mensaje que hemos oído. Es evidente porque cuando seguimos adelante en la carta nos damos cuenta de que Juan le dice: yo no les estoy escribiendo algo nuevo, estoy escribiendo algo que ya es conocido por ustedes, algo que ya ustedes han escuchado. Pero Juan quiere que en medio de estos maestros que se han estado levantando, que han salido de ellos, que han estado tratando de torcer la fe, ellos puedan revisarse. Ellos puedan revisarse a la luz de este texto y ellos puedan ver si están andando como Cristo andó, si están viviendo como Cristo vivió. Primeramente, hace una exhortación, pero con esta declaración, donde dice que Dios es luz, está haciendo al mismo tiempo una exhortación, porque a continuación, Juan va a utilizar varias veces un recurso, esta frase que dice: si decimos que, si decimos que. Y esta frase va a ser usada y vamos a revisarnos a la luz de esta frase, porque es como si dijésemos: mira, tú estás diciendo muchas cosas, pero si decimos que tienes que cumplir con ciertos requisitos para tú respaldar lo que estás diciendo. Primeramente dice: si decimos en el verso 6 que andamos, que tenemos comunión con Él, perdón,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No practicamos la verdad, estamos en mentira, porque es como que somos de una doble cara, ¿verdad? Una gente que puede estar parada delante de ti mostrando mucha piedad, mostrando ser de una manera, mostrando que está en comunión con Dios. Y esta comunión está hablando de una relación entre amigos, una relación íntima, no cualquier relación, como decía el pastor Rubén en la prédica anterior, ¿verdad? No cualquier relación, una relación íntima, una relación de conocimiento. Pero si tú vas por ahí, le dice Juan a aquellos primeros cristianos, si tú vas por ahí diciendo que tienes comunión con Él, pero vives en tinieblas, eres un mentiroso. Mentimos, estamos mintiendo. Ahora, yo no quiero que quede solamente de manera poética esta parte cuando habla de tinieblas y nos queda ahí de manera general. Yo quiero que podamos ver en nuestra vida práctica, de qué manera nosotros podemos andar en tinieblas. Ahora, hace poco, eh, el pastor daba los anuncios y decía que aquellos que están en las provincias que experimentan los apagones, esos apagones, ¿verdad? Que nadie los culpa. Y que algunos se han atrevido a decir de que, bueno, ya ustedes se han adaptado a lo que más les da. No, eso no se adapta a nadie. Es muy triste, mi hermano, un apagón. Es muy triste cuando nos quedamos en oscuridad. Es muy triste porque no podemos ver, no hay escasez de luz. Estamos teniendo que inventar algo para hacer la comida. Créame, es una experiencia bastante triste. Pero un apagón mucho más triste es estar lejos de Dios. Es caminar lejos de Dios. Es no andar bajo la luz de Dios. Y sabes algo, muchas veces podemos creer que estamos en luz, pero andar en tinieblas. Podemos creer que por llegar hasta aquí, hasta la iglesia, reunirnos como iglesia, estar aquí entre hermanos, ya somos parte de esa luz. Podemos creer porque pertenecemos quizás a un taller, vamos a un taller, estudiamos la palabra, estamos estudiando la palabra, estamos interesados en la palabra, qué bueno. Pero podemos creer que ya de esa manera andamos en luz. Pero no te confundas, mi hermano. En nuestros hogares, en los talleres, si nuestra motivación a la hora de asumir estos talleres, a la hora de vivir de esta manera, es vanagloriarnos, es hacer alarde de conocimiento, no estamos andando en luz. No hemos conocido al Señor, no hemos mirado en su ejemplo, porque cuando nosotros miramos a los evangelios, vemos a Jesús caminando en esta tierra teniendo compasión y misericordia de las personas que tenía a su alrededor. Y muchas veces confrontaba a las personas que venían con un propósito, pero tenía misericordia de la ignorancia muchas veces de lo que estaban alrededor de él. Porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, caminaba en luz, dándonos ejemplo. A ti me interno, dime esta frase. No hay oscuridad en él, ni siquiera la más mínima. No hay oscuridad en él, ni siquiera la más mínima. Y yo creo que Juan está dejando esto en claro desde el primer versículo. Y después hace una serie de comparación. Y la segunda vez que dice en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Como que en su palabra dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, ¿verdad? Y si decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sabe qué triste es eso, mi hermano? Muchas veces las personas comienzan por engañar a otros, por decir que son una cosa y después son otra, por tratar de dar una apariencia, una fachada. Pero esto no queda ahí. Las personas continúan después de tratar de engañar a otros, terminan engañándose a sí mismos. Porque terminan creyendo que es verdad lo que están diciendo. Esa falsa manera de vivir. Terminan creyendo que esa es la manera de andar en luz, que esa es la manera de ser cristiano, que esa es la manera de seguir a Cristo. Cuando todo se vuelve un protocolo, cuando todo se vuelve un cumplir delante de los hermanos. Y después en la casa es totalmente distinto. Y esto es un proceso de que Juan les está avisando para que se revisen si están rechazando el pecado.
Y esto es un proceso por el cual nosotros también debemos estar revisándonos. No debemos vivir una doble moral si decimos que andamos en luz. Tengamos cuidado, no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que estamos andando en luz. Y en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Usted puede notar esto, hermano? La persona comienza teniendo una doble, una fachada que no es lo que es él. La persona termina después creyendo la mentira que estaba diciendo. Termina enredado en su propia mentira, termina engañándose a sí mismo, pero no pasa mucho tiempo donde termina negando al Señor, negando su palabra, negando lo que Él ha dicho, y hacemos como si Dios fuera mentiroso. Porque el Señor ha dicho que todos hemos pecado. El Señor ha dicho que necesitamos al fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y ahí mismo en el verso anterior, habla de aquellos que confiesan sus pecados. Y ahora te da un poquito más de instrucción acerca de lo que se está refiriendo con aquellos que andan en luz y aquellos que andan en tinieblas. Parece ser que hay un grupo que cree que puede vivir de cualquier manera, de manera libertina, y decir que anda en luz. Pero hay una evidencia de otro grupo que confiesa su pecado. Hay una evidencia de otro grupo que viene entristecido por su pecado y confiesan su pecado. Ahora, aquí hay dos cosas. Número uno, el poder reconocer mi falla delante de Dios. Pero número dos, creer que eres suficiente para perdonar mis pecados. ¿Sabes algo? Muchas veces pecamos, pedimos perdón al Señor, pero no le creemos al Señor. No creemos que el Señor nos ha perdonado. ¿Y sabes cómo podemos darnos cuenta de eso? Es porque seguimos una y otra vez machacándonos, diciéndonos a nosotros mismos lo que hicimos, condenándonos a nosotros mismos en un círculo vicioso que no nos deja avanzar, no nos deja continuar, no nos deja agradecer al Señor por lo que Él ha hecho, no nos deja creer lo que el Señor ha dicho. Que dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es una manera en la que rechazamos la oscuridad. Cuando nosotros creemos lo que Dios ha dicho, y Dios ha dicho que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, cuando vengas en arrepentimiento a tu Señor, cuando llegues delante de tu Señor y pidas perdón de corazón, arrepentido, cree que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ahora, aquí en el capítulo 2, versículo 1 y 2, Juan utiliza un término paternal, donde le dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ahora, usted puede pensar, bueno, ¿qué está diciendo Juan, verdad? Porque acaba de decir que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios, porque Dios ha dicho que todos hemos pecado, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un balance, es un equilibrio en el cual estas personas tienen que revisarse. Estas personas tienen que llegar y decir, bueno, todos hemos pecado, pero yo no estoy interesado en pecar, porque ya el Señor ha redimido mi vida. Pero yo no estoy interesado en persistir en el pecado, porque yo rechazo el pecado, porque yo quiero vivir la vida que Cristo vivió. Yo quiero andar de la manera en la que Cristo andó. Hijitos míos, Juan se considera el padre de esta iglesia, el padre espiritual, porque le has estado hablando el mensaje de salvación. Es evidente que no solamente tenemos que rechazar el pecado, tenemos que creer cuando pedimos perdón, que Dios nos puede perdonar. Pero también tenemos que tener una convicción de que cuando pecamos, no es porque queremos pecar, no es porque queremos abundar en el pecado, no es porque nos gozamos en el pecado, no es porque nos deleitamos en el pecado como hacíamos antes.
Les escribo estas cosas para que no pequen. Porque ahora ustedes están en el culto. Ahora ustedes están en Cristo. Y es evidente que ahora pueden vivir una vida, aunque pecan, por supuesto que sí, pero no en constante pecado. Una vida de arrepentimiento, de rechazo al pecado. Número 2, como les decía, no solamente rechazar el pecado, obedeciendo la palabra también es una forma en la que podemos andar, que podemos vivir como Cristo vivió, obedeciendo la palabra. Y usted se da cuenta que ahora, en esta segunda sección que va desde el versículo 3 hasta el verso 6, comienza diciendo, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Una fórmula que va a utilizar Juan para que puedan estar revisando, pudiera estar diciéndole a la iglesia a la que le estaba hablando, podría estar diciéndote yo a ti en esta mañana. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Yo leía esta palabra y decía, bueno, si guardamos sus mandamientos, todo pudiera sonarle a alguien en coger los mandamientos, en coger la palabra del Señor, guardarla en una gaveta y ya está bien guardada. No, verdad que no, que nadie pensaría en eso. Por eso dice Proverbio, lo que sigue diciendo, dicen otras traducciones, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos lo que él ha dicho, si estamos dispuestos a vivir bajo su palabra. Porque saben, muchas veces tenemos una tendencia a escudriñar su palabra, a leer su palabra, a meternos ahí en profundidad, a conocer lo que está diciendo su palabra. Pero tal pareciera que es solamente un ejercicio, un entretenimiento. Porque después a la hora de vivir, nuestra vivencia no tiene nada que ver con la palabra. A la hora de tomar decisiones, nuestras decisiones son muy parecidas a las decisiones que toma el mundo. Nuestra manera de arreglar los problemas o de determinar cosas dentro de la iglesia no son muy diferentes a lo que hacen las personas en el mundo. Entonces, ¿qué tan interesados estamos en obedecer la palabra del Señor? Bueno, mi hermano, si quieres andar, si quieres vivir como Cristo vivió, Cristo estuvo toda su vida dando los ejemplos de obediencia a la palabra. El Señor vivía en consecuencia con lo que predicaba. Estaba predicando, estaba anunciando el evangelio, pero él vivía en obediencia a ese evangelio que estaba haciendo el pueblo. Una muestra, ¿verdad? Confesó ejemplo para que nosotros siguiéramos. Y yo creo que estos son demandas que son para nuestra vida también, porque nuestro maestro, el Señor, dejó ejemplo, pero los apóstoles no hicieron diferente. Los apóstoles hicieron lo mismo. Caminaban de esta manera. Yo recuerdo en el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia, dice que muchos no querían acercarse ni vivir la vida que estaba viviendo esta primera iglesia, pero los admiraban. Muchos no querían sacrificarse de la manera en la que se estaban sacrificando, pero los admiraban. Su estilo de vida era conforme a la palabra. Su manera de andar en este mundo era conforme a la palabra. Nosotros no podemos solamente leer la palabra. Tenemos que vivir la palabra en obediencia. No podemos saber los textos que nos hablan en Efesios acerca del matrimonio, lo que debe hacer el hombre, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, de la esposa que se somete por amor a su Señor, la manera en la que hacemos las cosas en el trabajo como para el Señor. Sí, sabemos todas estas verdades, pero nos cuesta vivir estas verdades. Nos cuesta estar dispuestos a obedecer la palabra. Y hay algo que Juan quiere dejar definido y bien claro. Y es que aquellos maestros que salieron de ellos, si hay alguna confusión en la mente de ellos, y pudieran estar preguntándose, bueno, por fin, es lo mismo estar con nosotros, sí, no, ahora qué va a pasar. Es evidente que Juan le dice, bueno, revísense a la luz de estas verdades que les estoy diciendo. ¿Qué creen? Pueden mirar sus vidas viven en obediencia a la palabra, o están constantemente torciendo la palabra. Pero ustedes no hagan lo mismo. Ustedes vivan
obedeciendo sus mandamientos. Vivan obedeciendo la palabra del Señor. El verso 5 nos hace un contraste. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Usted puede recordar cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿cómo tú resumes la ley? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la muestra de un creyente que ha madurado en la fe. Esta es la muestra de un creyente que guarda su palabra. Esta es la muestra de un creyente que vive constantemente rechazando el pecado. En él se ha perfeccionado el amor de Dios. En él ha madurado el amor de Dios. Porque solamente aquellas personas que están en Cristo pueden vivir con este amor. Porque eso no emana de ellos. Eso no es propio de ellos. Es una evidencia de aquellos que caminan bajo la gracia del Señor. Es una evidencia de aquellos que han sido redimidos por Cristo. En esto sabemos que estamos en Él. En que guardamos su palabra, a través del crecimiento de su palabra, se ha perfeccionado el amor del Señor en nuestras vidas. Y dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, es como cuando usted va a sacar la licencia y usted va y hace el teórico y, ok, aprobó. Y ya usted sabe como si ya tengo licencia. No, no es así. No tienes nada. Sí, hiciste la prueba, pero si sales por ahí no tienes licencia, te van a meter una multa. Porque necesitas hacer el práctico. Necesitas hacer el práctico. Esto trata de dos pasos. Una parte teórica y una parte práctica. No hay nada que el apóstol esté demandando aquí que ellos no hayan vivido, los apóstoles en general, y en este caso Juan, ellos no hayan vivido y dado como ejemplo. Que a estas alturas, en que se escribe la carta, ya ellos han podido conocer el testimonio de Cristo, de la manera en la que Cristo anduvo, la manera en la que ellos han vivido y han dejado ejemplo. Cada cual les hace un llamado y les dice, si dices que estás en él, tienes que andar por él. Y en tercer lugar, para terminar en esta última sección, que va desde el verso 7 hasta el verso 11, amando a tus hermanos. Para poder vivir de la manera en la que Cristo vivió, debes vivir rechazando el pecado, haciendo la palabra, y amando a tus hermanos. Y no es de extrañar que en la sección antes Juan está hablando de que aquellos que guardan la palabra, en ellos se ha perfeccionado el amor. Pudiéramos decir, en ellos ha madurado ese amor que han adquirido a través de la palabra, ¿verdad? Y ahora en esta sección, él va a hablar sobre el amar a los hermanos. Pero él empieza diciendo de una manera muy tierna, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo en la palabra que han oído. O sea, ellos han recibido ya testimonio. Ellos han escuchado la manera en la que Cristo andó. Ellos han tenido testimonio. Y ahora les dice, este mandamiento no es nuevo. Esto es algo que ustedes deben saber. Pero quizás pudieron ir incluso un poco más atrás. Esto no es del Nuevo Testamento. Cuando Cristo resumió de esta manera, ya en la ley se les había mandado que amaran a sus hermanos, a su prójimo, incluso que amaran a sus enemigos. Ahora, esta manera práctica en la que termina esta sección, esta manera donde él está hablando de un mandamiento antiguo, un mandamiento del que ya se les ha hablado.
Pero en el verso 8 dice, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo. Y quizás alguien pudiera pararse y decir, oye, pero bueno, por fin. Sí, porque cuando estás leyendo y estas repeticiones quizás pudiera pasarte lo que a mí me pasó en un fin. ¿Es antiguo el mandamiento o es nuevo? ¿En qué quedamos? Pudiera decir, pero es la retórica que está utilizando Juan. Y yo podría decirte que yo creo que lo que está en su mente al hablar con aquella iglesia es decirle, mira, esto es algo que ustedes conocen, pero es algo que tiene que ser nuevo cada mañana en la vida de ustedes. Esto es algo que tiene que verse cada vez que comienzas el día. Es algo antiguo, es algo que ya saben, pero es algo que debes practicar. Es algo que debe ser nuevo en tu vida todos los días. Iglesia, hermanos míos, familia, hemos conocido ese mandamiento. Hemos conocido que la palabra se nos demande que amemos a nuestro prójimo. Pero eso no puede ser un mandamiento antiguo. En el sentido de conocimiento, de saberlo, sí. Todos sabemos hacer contigo. Pero en el sentido de vivencia, de cada día, debemos levantarnos con ese mandamiento nuevo. El cual es verdadero en él y en ustedes. Continúa diciendo el verso 8. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Este mandamiento es nuevo en él, en el Señor y en ustedes. Y en ustedes, porque es una iglesia que ama al Señor a la que Juan está escribiendo. Es una iglesia que tiene conocimiento de estos mandamientos, pero también es una iglesia que ha ido creciendo y perfeccionándose en el amor del Señor Jesucristo, dando su palabra, rechazando el pecado. Y dice el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y quizás cuando lleguen aquí, usted pregunta y dice, bueno, yo no aborrezco a mis hermanos. Yo no aborrezco a mis hermanos. No, esa palabra es fea, ¿no? Aborrecer, despreciar. Contextualizar un poco más. Despreciar a mis hermanos, no, que va. Pero, ¿sabes? Hay algo que yo estaba pensando mientras leía esto y quizás tú no has valorado. Quizás cuando hablas así dices, eso no es por mí. Yo no menosprecio a mis hermanos. Te estás refiriendo a los hermanos que tienes aquí a tu alrededor. Te estás refiriendo a los hermanos con los que tú andas y te llevas bien. Pero no sé si has valorado alguna vez que hay otras iglesias a tu alrededor. Hay otras iglesias que aunque, si bien es cierto que no nos podemos reunir allí, porque estaríamos incómodos por maneras que tienen de hacer las cosas, ok. Pero en las cosas principales, en las doctrinas principales, piensan igual que nosotros. Creen en Jesucristo como su único Salvador. Se han arrepentido de sus pecados. Quizás en ese contexto pudiera parecerse un poco más el aborrecer a nuestros hermanos. Pudiéramos verlo más de cerca. Cuando menospreciamos a otros hermanos. Porque si bien es cierto que hay algunos que andan en error, que todavía no entienden muchas cosas, cuidado, cuidado. Porque hasta ese momento es lo que Dios ha permitido en su vida. Como en algún tiempo estuvimos nosotros también. Cuidado, porque hay muchas maneras de aborrecer a nuestros hermanos. Hay muchas veces en las que aquí en la iglesia nos llevamos muy bien. Pero después cuando llegamos a nuestras casas, estamos como que pensando, ¿verdad? En todo lo mal que nos trae el hermanito. En todo lo que dice el hermanito que yo lo comparto con él. Y aunque no se lo dices de frente, no hablas con él como nos manda la palabra a hacer. Te quedas en tu hogar comentando esas cosas. Muchas veces aborrecemos a nuestros hermanos, aunque no lo decimos a ver también. Pero en nuestra iglesia se puede ver por la manera en la que nos expresamos, por la manera en la que nos quedamos en nuestra casa después de una reunión, hablando de aquello, del otro, de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que debió hacer. Despreciamos muchas veces a estos hermanos que están en otras congregaciones. Y cuidado, podemos llegar a pensar que los cristianos somos nosotros nada más, que la iglesia de Cristo somos nosotros nada más. Y no es así. Nosotros no determinamos eso. El Señor es quien ha comprado su iglesia, no nosotros.
Termina en el verso 11 haciendo otro contraste. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ciertamente, hay muchas personas que no les gusta los apagones, ¿verdad? En eso podríamos concluir. Pero yo conozco ciertas personas que están locos porque se vaya la luz. Personas que están buscando la oportunidad para robar. Personas que están buscando la oportunidad para meterse donde no deben meterse. Y bueno, se fue la luz. ¿Y saben por qué? Porque no se ve a simple vista lo que ellos están haciendo. No se puede ver de manera fácil lo que están haciendo. Y esto ilustra muchas veces nuestra vida. Personas que quieren andar en tinieblas, espiritualmente hablando. De ahí no se ve lo que son ellos verdaderamente. Pero aquellos que rechazan el pecado son aquellos que se arrepienten de sus pecados, confían que el Señor perdona sus pecados, guardan su palabra, obedecen su palabra en su vida diaria y aman a sus hermanos. Aman a sus hermanos de manera genuina, con sus defectos, con las cosas que tenemos que cambiar unos con los otros. Pero es una realidad en su vida. No es solamente pararse y decir, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Sino que viven realmente en la familia que Dios ha conformado. Al comienzo te hablaba de cómo quise emprender. Y esto habla de negocios, de empresas que queremos hacer. Pero quiero concluir de esta manera. Lo que hacemos aquí no es un negocio. Aunque de alguna manera pudieran llamarle empresa, no creo que sea una buena palabra. Esto no es un negocio. El evangelio no es un negocio. Nosotros no estamos viviendo aquí o llegando hasta aquí para vivir una fachada, para vivir una doble moral. Ha de verse en nuestra vida que imitamos a aquel que ha tenido éxito. Debemos acercarnos a aquel que en su vida tuvo éxito en rechazar al pecado, en obedecer la palabra y en amar a sus hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que acércate a su palabra y podrás ver cómo el Señor lo hace, para que esto sea un reflejo en tu vida, para que cuando te pares y digas que estás en Cristo, sea evidente que vives la vida que Cristo vivió. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. ¿De qué manera podríamos estar en pie, Señor, si tu misericordia no está sobre nuestros vidas? Padre, hay muchas frases, hay muchas cosas que pueden quedar en nuestra mente, pero si ninguna de ellas se aplica en nuestro vivir diario cuando salgamos de aquí, Señor, es en vano. Yo te ruego que tu Espíritu Santo continúe recordándonos estas verdades y que podamos vivir la vida que tú viviste, Señor. Que podamos modelarle a este mundo la manera en la que viven aquellos que te imitan. Sí, Señor. Queremos rechazar el pecado. Queremos plantar tu palabra, atesorarla y gran tesoro, Señor. Y queremos amar a nuestros hermanos de manera que así como tú lo hiciste. Ayúdanos. Amén.